¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a nuestra reunión en línea. Gracias por estar con nosotros este día, este domingo. Y bueno, también, ¿verdad? A lo mejor alguno o alguna de ustedes lo ve cualquier otro día de la semana. Ya sabe, esta es la ventaja de lo que se conoce como el streaming, o sea, en línea, videos y predicaciones y todo eso. Así es que un saludo desde San Luis Potosí. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero invitarles a los de San Luis Potosí que están aquí. Quiero invitarles a lo que es la Semana de la Renovación. Estaremos compartiendo temas bien buenos, específicamente sobre la familia y los hijos. Esa semana va a ser de renovación familiar. Así es que los esperamos del 17 al 21 de este mes de julio en Agape Oriente, 7:30 de la tarde a 9 de la noche. Y además de alabanza y mensaje, también habrá un programa para niños. Muy bien, pues ahí está este aviso que yo quiero compartirles. Quiero hacer una oración y pedir la bendición de Dios para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, por este momento. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y en ti esperamos y confiamos. Bendice a todos y a cada uno. Gracias por el tiempo que nos das. Gracias también, Señor, por esta oportunidad de llegar a través de las plataformas digitales en esta era tan moderna, Señor, a tantas personas, a las familias, a los que están allí, Señor, en casa, estudiando tu palabra. Señor, te damos muchas gracias, nos ponemos en tus manos, te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero comentarles también que para el mes de septiembre vamos a abrir nuestra escuela de teología Agape, que es en nivel universitario. Va a ser en Agape Norte los lunes, martes y miércoles, y va a ser con acreditación en la Secretaría de Educación Pública. Gracias a Dios ya tenemos esta acreditación y estaremos dando teología o una licenciatura en teología. Recuerden, comenzamos en septiembre. Más información, pues a través de nuestras plataformas y redes, ahí puedes conseguir más información. Vamos a los videoanuncios y regreso con el mensaje que tengo para ustedes el día de hoy. Lealtad, segunda parte. La lealtad va a ser probada, sobre todo en tiempos de adversidad. Ahí es donde nosotros vamos a decidir si realmente queremos seguir a Cristo Jesús. De hecho, la Biblia nos enseña acerca de no servir y que no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas o algún otro ídolo. Y esto tiene que ver con lealtad. Debemos mantener nuestra lealtad hacia Dios y hacia su causa. También el mismo Señor Jesucristo dijo que debemos de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando estos dos se oponen, debemos hacer lo que Dios nos manda. De hecho, en otro pasaje de la Biblia dice que debemos nosotros obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Una lealtad mal entendida es cuando una persona cede a las presiones del grupo o a las presiones de otras personas para desobedecer a Dios. Nosotros no podemos poner los deseos de nadie por sobre o encima de los deseos de Dios. La lealtad es el resultado de nuestro compromiso hacia Dios. Ningún soldado va a poder demostrar de otra manera su lealtad, sino siendo valiente y siendo fiel a los principios y a la causa de aquel que lo tomó por soldado. Lo mismo sucede en la iglesia. Debemos ser fieles y leales a la obra y a la visión.
te hayas preguntado, ¿qué necesito hacer para prepararme para servir a Dios en el campo intercultural? ¿Cómo me preparo para servir a Dios en otros países? En Ágape hemos preparado un curso que se llama Aptos, Aprendizaje Práctico Teórico de Obediencia y Servicio. En Aptos nos reunimos cada semana para orar unos por otros. También compartimos una cena juntos. Aprendemos a evangelizar por medio de historias de Jesús y así poder formar grupos que obedezcan a Jesús. Además de aprender a compartir el Evangelio, una vez que te conozcamos bien, vamos a hacer contacto con equipos allá en el portal afroasiático que necesiten una persona con tu capacidad y dones. Y te ayudaremos a hacer todos los contactos para preparar un tiempo de internado o de práctica profesional de 6 meses hasta 2 años en alguno de esos equipos, para que tú valides que este es el ministerio que Dios te ha dado para hacer. Si tú tienes el llamado para servir a Dios en el campo intercultural o te interesa servir a Dios en el campo de las misiones, inscríbete para ser un candidato de Aptos. Te invitamos a ser parte de esta generación. Muy bien, pues aquí estamos ya de regreso, gracias a Dios. Y bueno, siempre los pastores, los predicadores pensamos nos hacemos la pregunta, ¿de qué voy a predicar? Cuando yo hago una serie de mensajes, que soy muy dado a dar series, pues ni siquiera pregunto, ya está todos los mensajes no hechos, pero por lo menos ya sabemos hacia dónde va. Puede ser a través de un capítulo de la Biblia, de un tema general y todo eso. Y pues ya ahí no le batallo. Por ejemplo, vamos a tener en el mes de agosto, iniciamos el programa Nicodemo. Ya tenemos un tema, ¿verdad? No le pongo el título, pero ya sabemos de qué vamos a hablar. Y bueno, nos va a llevar de 2 a 3 meses. Y bueno, ya sabe, pues no le batallamos. Pero cuando son programas, o más bien mensajes sueltos les llamo yo, uno se pregunta, ¿de qué voy a hablar? O le pregunta a Dios, Señor, ¿qué quieres que comparta a la gente que está en línea? Y bueno, yo quiero mencionarles, ¿verdad?, que pensando en ello, y precisamente recientemente tuvimos la sensible pérdida de la mamá de uno de nuestros colaboradores en la iglesia. Perdió a su mamá. Y bueno, estando allí en el Panteón, allí en el Camposanto le llaman, pues trajeron la caja, la pusieron sobre unas bandas y luego la fueron bajando, ¿no? Y bueno, yo compartí de algo, pero me vino a la mente mientras estábamos allí. Se siembra en corrupción y se ciega o se cosecha en incorrupción. Porque los cuerpos del ser humano, el cuerpo del ser, es corruptible. Se corrompe, se acaba, se muere. Y luego hay que sembrarlo para poder resucitar en incorrupción, en inmortalidad, en eternidad. Y entonces dije, voy a hablar sobre la resurrección. Yo sé que muchas personas luego comparten, muchos pastores, en la Semana Santa, el domingo, hablan de la resurrección. Ahora está bien hablar de la resurrección y está bien hablar ese día, pero de cuando en cuando hace bien, ¿verdad?, recordar la resurrección fuera de las fechas de la Semana Santa, que por cierto muchas personas están sumamente distraídos y otros de vacaciones, así es que con o sin actividad se habla, aunque muchos no lo reciben, pero yo dije, necesitamos volver a hablar de la resurrección. Por otro lado, sinceramente yo casi no aprovecho los días especiales para hablar de estos temas tan especiales. Casi siempre no pienso en ellos, ¿verdad? Solamente quizás estoy en una serie o quizás tengo deseos de compartir otra cosa o Dios está dando otro mensaje, pero vale la pena hacerle una visitada a lo que es una de las doctrinas más importantes, pero me gusta pensar en esto, más que una doctrina, en uno de los eventos más increíbles, más dramáticos también. Y no me refiero a la muerte de Jesús, me refiero a la resurrección de Cristo.
porque es uno de los eventos más importantes. La Biblia lo dice, ¿verdad? Que nuestra fe está fundada precisamente en en lo que es precisamente la resurrección. Y yo quiero leerles el capítulo número 15 de el libro de Primera de Corintios, más bien la carta de Pablo la primera de Pablo a los Corintios, capítulo número 15. Y voy a leer, ¿verdad? Porque Pablo habla de la resurrección de los muertos y luego habla de la resurrección de Cristo y luego regresa a la resurrección de los muertos y habla acerca de la esperanza, de la bendición de la vida eterna y también, obviamente, pues que si así como Cristo ha resucitado, todos también resucitaremos. Así es que de esto quiero compartirles el día de hoy. Dice la palabra de Dios: además les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveráis. Me encanta esta ecuación, este juego de palabras. La predicación del evangelio, la recepción del evangelio y la perseverancia en el evangelio. Hay muchos que ya no perseveran igual. Hay otros que ya definitivamente no están perseverando. Pablo también va a combatir creencias equivocadas acerca de la resurrección de los muertos y de la resurrección de Cristo. Entonces comienza hablando acerca de la predicación del evangelio que es recibida, pero también que se persevera, pero que también se persevera en la pureza del evento, que no se le añade, no se va sobre los mitos y sobre las filosofías, sino el hecho de la resurrección de Cristo. Y dice: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que también asimismo recibí. Claro, nadie se lo inventó, sino que se va transmitiendo, ¿verdad? Y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, o sea, conforme a las profecías del Antiguo Testamento, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahora, todo esto que fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que también estaba profetizado. Esas Escrituras se refiere el apóstol Pablo, porque las Escrituras del Nuevo Testamento apenas se estaban escribiendo. Entonces, él se refiere a las profecías del Antiguo Testamento. Y luego dice, ¿a quién le apareció? Y esto es importante porque todo buen historiador necesita tener testigos. La arqueología, ¿verdad? Es precisamente el testimonio, uno de los testimonios de un buen historiador, de una gran historia, ¿no? La arqueología, también tenemos las historias que se van contando, la tradición oral, pero también tenemos el testimonio de las personas que vieron, escucharon y fueron testigos del evento, del acto. En este caso, Pablo menciona a Cefas, a los 12, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales algunos ya se murieron, otros están vivos, a Jacobo y a todos los apóstoles. Y luego Pablo mismo dice, y por último, se me apareció a mí como un abortivo, o sea, ya como de pilón, ¿verdad? Como no queriendo, pero a final de cuentas queriéndolo todo, ¿no? Y dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pues he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino lo que quiero decir, la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así han creído. Me encanta que Pablo no está compitiendo, aunque pareciera, pero en realidad está diciendo, esta obra la hacemos todos. Así yo creo, ¿verdad? La obra de Cristo la hacemos todos y entre todos. Y luego comienza en el versículo número 12 a hablar de la resurrección de entre los muertos y la resurrección de Cristo. Dice, pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Hablemos un poquito acerca de la resurrección. Es una creencia, o era una creencia desde la antigüedad.
Desde el Antiguo Testamento nosotros encontramos en la Biblia, ¿verdad?, algunos que fueron resucitados. Y luego tenemos que los judíos realmente creían en la resurrección, porque hay evidencia escrita de la posibilidad de que una persona habiendo muerto pueda volver a vivir. Esa es la resurrección. No es lo mismo la resurrección que la reencarnación, ¿verdad? La resurrección es cuando una persona viene de la muerte, está bien muerto, no tiene signos vitales, pero Dios le devuelve la vida y la persona abre los ojos, empieza a hablar y empieza a vivir otra vez, ¿no? Ahora hay algo que se conoce como la resucitación. Esto es a través de los, darle respiración boca a boca, darle choques eléctricos cuando alguien tiene un paro cardíaco, ¿verdad? Un paro respiratorio, entonces le resucitan, ¿verdad? De alguna manera. Pero esto no es precisamente de lo que estamos hablando, porque en esos casos no tengo yo una explicación religiosa, ¿verdad?, sobre ese asunto. Nomás sé que es posible porque el cuerpo humano sigue manteniendo la vida, aun cuando ya entró en descomposición. Pero en el caso de Cristo, ¿verdad?, y en el caso de los que habían resucitado, volvieron de entre los muertos, volvieron a vivir. Y dice la palabra de Dios: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? ¿A qué se refiere esto? Había una idea que empezaba a correrse en aquella época acerca de la resurrección de los muertos, que no era posible. Pablo lo defiende y dice: ¿por qué dicen que no hay resurrección de los muertos? Si Cristo resucitó de entre los muertos y más de 500 personas lo vimos resucitado, porque eso también incluye al mismo apóstol Pablo. Y luego, pero en realidad la batalla no era si Cristo había resucitado o no, sino más bien si resucitaban los muertos. Pablo dice: si los muertos no resucitan, Cristo tampoco ha resucitado. Y fíjense que entre las sectas de los fariseos, pues había algunos escribas, fariseos, saduceos, ¿verdad? Y todos ellos que eran como partidos religiosos y sectarios del judaísmo. Y los fariseos, que eran más conservadores, más apegados a las escrituras, ellos sí creían en la resurrección de los muertos. Pero los saduceos, que eran como los más liberales, ¿verdad?, que también estudiaban las escrituras del Antiguo Testamento, ellos creían que no había resurrección de los muertos. Incluso la Biblia menciona que ni siquiera creían en la existencia de los ángeles, ¿no? Entonces, pero los fariseos eran más conservadores. Pablo había sido fariseo, por lo tanto él era de las personas que defendían la resurrección de entre los muertos. Y empieza a decir aquí: si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana, vana es también nuestra predicación. Si no hemos predicado la verdad, entonces no se ha recibido el Evangelio, no se ha recibido el Evangelio, entonces no hay salvación. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, lo que yo quiero recordarles a todos ustedes es que el evento, el hecho, el acontecimiento histórico de la resurrección de Cristo, basada en que los muertos sí resucitan, es uno de los eventos más importantes y es fundamental su creencia para la fe de la vida cristiana. Pero no solamente eso, sino si yo creo en la resurrección de los muertos, entonces yo creo en la vida eterna, creo en la incorrupción, ¿verdad?, del cuerpo glorificado, y también voy a creer en el poder de Dios que se experimentó, se vio en la resurrección de los muertos para mi vida, para lo que hago, para cualquier situación. Yo puedo creer en Cristo Jesús porque hay el poder de la resurrección operando a mi favor, a favor de los cristianos, que viene de parte de Dios. Ahora dice en el versículo número, voy a leer el versículo 15, y somos falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es como redundante, pero es más bien reafirmante. Y dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados.
Y luego dice, y si es así, entonces dice el versículo 19, si es así en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces nosotros somos los más dignos de lástima de entre todos los hombres, porque esperamos en Cristo y luego si no resucitó, entonces ténganos lástima, estamos locos de remate, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque simplemente nuestra esperanza está en Jesús. Y que Él resucitó de los muertos, pero si no lo hizo, entonces damos fritos los cristianos. Pero la Biblia dice que resucitó, la historia lo confirma, Cristo resucitó de entre los muertos. Ahora, dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y fíjense lo que dice aquí en esta frase, porque esta frase que sigue, o sea, Pablo primero defiende un poco que los muertos resucitan, y luego habla de que Cristo resucitó y que es central, fundamental de nuestra fe. Pero luego dice que Cristo ha resucitado y hace una introducción a la resurrección del resto. Dice, primicias de los que ya partieron es hecho. O sea, si Cristo ha resucitado, Él es el primero de todos los que van a resucitar. Él es las primicias o la primicia. Entonces, ahora el apóstol Pablo pasa a la parte donde, yo sé que resucitó, yo lo creo, pero ¿en qué me beneficia? Yo ya mencioné, ese mismo poder que resucitó a Cristo es el poder de Dios a tu disposición. Pero además, ahora empieza a hablar de nosotros los cristianos. La posibilidad de la resurrección de entre los muertos. Fíjate lo que dice en el versículo número 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y empieza a hablar acerca de Adán y todo eso, ¿no? Y luego dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús todos serán vivificados. Tenemos la vida, pero también tenemos la vida eterna y también la resurrección. Y luego habla acerca de un orden y lo dice así en el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo el primero, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, cuando Cristo venga. Ahora, obviamente que hay otro pasaje de Escritura que habla de la segunda venida de Cristo, en donde los muertos en Cristo resucitarán primero, pero los cristianos que estén vivos serán levantados en los aires y siendo transformados se encontrarán con el Señor en las nubes. Eso se conoce como el arrebatamiento de la iglesia y Cristo se los llevará a las moradas eternas, pero también estando vivos tendrán una transformación, resurrección para recibir un cuerpo glorificado o transformación en un cuerpo glorificado. Ahorita vamos a decir por qué razón se requiere este cuerpo glorificado. Ahora dice la palabra de Dios en el versículo número 24. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine, o sea Jesús, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y luego una frase muy importante para nosotros. Fíjate lo que nos dice la Escritura, es una esperanza, es como llegar a un partido de fútbol y te dicen, ¿verdad? Llegas tarde, llegas en el segundo tiempo, o prendes la televisión en el segundo tiempo y le preguntas a tu hijo que está viendo ahí, o que ya lo está viendo, tú llegaste tarde, ¿cuántas van? Y entonces tu equipo favorito, tu hijo dice, tu equipo favorito va ganando 4-0. ¡Wow! Dices tú, válgame Dios, qué gran ventaja. Bueno, más o menos así. Fíjate, dice así la palabra de Dios. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte llegó como una especie de consecuencia del pecado, de una maldición del pecado. La Biblia dice, ¿verdad?, que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y a partir de ahí la muerte pasó a todos los hombres como una experiencia de la vida, ¿verdad? O sea, las personas nacen,
crecen, se viven, se desarrollan, se reproducen, luego se hacen viejos y mueren. Algunos mueren antes, mueren jóvenes, algunos mueren niños, pero a final de cuentas, en todas las vidas, al final del camino, está la muerte. Ahí está la muerte. Está esperándote la muerte, pero ojo, no estoy hablando como si la muerte tuviera vida, aunque en la Biblia la presenta como un personaje que tiene vida, pero no se vaya a confundir. Hay algunos en este tiempo que le han dado vida, significado y religión a la muerte. La muerte es una experiencia. O sea, imagínate nada más que de repente digan, bueno, ahora ya no vamos a adorar a la Santa Muerte, sino vamos a adorar al Santo Nacimiento. ¿Qué le parece eso? Porque es una experiencia. Así como morimos, también, así como nacemos, también morimos. ¿Qué le parece si al rato, verdad, en lugar de el Santo Nacimiento, hacemos un altar para el Santo Casamiento? Porque nos casamos. Qué ilógico, ¿verdad? Bueno, así es de ilógico adorar a la Santa Muerte. ¿Por qué? Porque no existe como una persona. Es una experiencia de todos los seres humanos. Es una invención, es una artimaña de Satanás, es idolatría y eso desvía completamente a las personas de su mirada en Cristo Jesús. O sea, de su fe en Cristo Jesús. Ahora, dice la palabra de Dios que será derrotado el enemigo llamado la muerte. Ahora vamos a ver de qué se trata. Me voy a ir hacia adelante y voy a leer en el capítulo, versículo, estoy en el capítulo 15 de 1 Corintios y voy a ver el versículo número 17, dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Empieza a hablar acerca de la gloria del cuerpo resucitado. La semilla tiene que ir a la tierra para que muera, pero sale la mata, ¿verdad? Para dar, que representa la nueva vida, la incorrupción que la Biblia dice. Y luego dice en el versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Yo decía, ¿verdad? Hace rato, sepultamos a una hermana de la iglesia. Cuando se está bajando ahí, me viene a la memoria este pasaje de la Biblia que dice, se siembra, la sembramos. ¿En qué? En corrupción. Cuerpo enfermo, cuerpo cansado, casi 90 años, cuerpo adolorido, una carga sobre su propia vida, tener ganas de hacer algo, pero su cuerpo no le responde, enfermedad sobre enfermedad, llega el momento donde ya su deseo es partir de esta vida, salir de esta vida, ¿no? Entonces, al morir, se siembra en corrupción, en un cuerpo débil, limitado. Pero nota lo que dice, pero resucitará en incorrupción. Ahora dice la palabra de Dios, ¿verdad? De la siguiente manera, estoy ahora en el versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, o sea, cuerpo físico, el alma, resucitará en cuerpo espiritual, porque hay cuerpo espiritual o humano y hay cuerpo espiritual. O sea, animal o humano y el espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, alma vivificante. ¿Quién es el primer Adán? Nuestro Padre, de donde venimos todos, Adán y Eva. Pero también, ¿verdad? Tenemos a un nuevo Adán, que es Cristo. Pero este no se le llama, alma viviente, sino se le llama espíritu que vivifica. Me encanta lo que dice aquí. El poder de Jesús para traer vida a nuestras vidas. Dice, y luego comienza otras cosas, ¿no? Y básicamente dice así, ¿verdad? En el versículo 49 dice así: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, toda la vida hemos traído la imagen de Adán. Pero cuando muramos y si hemos creído en Jesús y estamos, ¿verdad?
fieles hasta el final. Cuando Cristo regrese, resucitaremos. Si ya estamos muertos. Si estamos vivos, seremos transformados y llevados con el Señor. Pero me encanta cuando dice, hemos traído la imagen del terrenal, pero traeremos la imagen del celestial, resurrección de los muertos, a un cuerpo o con un cuerpo semejante a la gloria de Cristo en su resurrección. ¿Se acuerdan que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor? Además, la Biblia dice que lo corruptible no puede heredar lo inmortal. Hay que hacerlo mortal en inmortal para que herede la vida eterna. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros los que hayamos quedado vivos seremos transformados. Y dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y lo mortal de inmortalidad. Y cuando esto suceda, dice, se cumplirá la palabra, sorbida es la muerte en victoria. En otras palabras, si Cristo ha matado la muerte, como alguien lo dijo, si Cristo ha vencido la muerte, si Cristo no solamente ha vencido al enemigo, al diablo y al pecado, sino también ha vencido la muerte, entonces en la resurrección nosotros también venceremos la muerte por medio de Jesús, por medio de Cristo Jesús. Él es el que nos da la victoria y dice, sorbida es la muerte en victoria. Así es que, gracias a Dios, por cuanto por medio de Él tenemos la victoria sobre todo esto. Estimados amigos y hermanos que están allí viéndonos desde sus casas, que la resurrección de Cristo sea el fundamento de nuestra vida, pero también el fundamento de nuestra esperanza de la vida eterna, de la transformación y de la resurrección. Cuando regrese Jesús, venceremos totalmente la muerte. Aquello que tanto tememos, aquello que más miedo nos da, será vencido porque Cristo ya lo venció ya la venció cuando resucitó. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en las charlas pastorales o también nos veremos en nuestra reunión en línea la siguiente semana. Dios les bendiga. Hasta la próxima.